Siempre es muy importante dialogar y escucharse, sobre todo en un país con tanta pobreza, con tanta desigualdad, con tanta exclusión y con tanta población vulnerable, y con un Estado que lastimosamente en la historia ha dado la espalda a la mayoría de las necesidades, de los reclamos de estas poblaciones. Es importante que esto prosiga con coherencia y que el discurso que escuchamos hoy del presidente y de todos los funcionarios y todos los demás miembros de los gabinetes se convierta en la práctica, porque en materia social lo que sufrimos tiene que ver con una reproducción de un asistencialismo muy frío que no llega realmente a una calidad en cuanto a la política pública. Yo creo que lo que más hace falta es considerar más participación ciudadana y más participación desde donde se valore la sabiduría colectiva, donde se valore ese saber que tiene nuestra gente para dar respuesta a sus propias necesidades, y que haya una lógica también de abajo para arriba en materia de política pública y social. Yo creo que estas poblaciones que hoy participamos, hablando mucho de los problemas de acceso a la tierra, de la vivienda, del agua, poblaciones indígenas, poblaciones con discapacidad, poblaciones rurales, mujeres, tienen muchísimo que aportar en materia de política social y de política pública al Estado, y se tiene que generar un espacio real de participación que no esté mediado por la política o por la política electoral o por los partidos políticos, sino una relación directa entre las entidades públicas y los beneficiarios o las organizaciones sociales que están trabajando hoy. Es importante que haya una lógica, como dije, que vaya también de abajo para arriba, que se escuche, que no se quede en el mero discurso, y que realmente como pueblo nosotros podamos gestionar y ser parte de lo que el Estado hace con la política social y con la política pública. Muy buena la metodología del encuentro, hubo una participación activa de todas las organizaciones. Todavía falta el almuerzo, entonces vamos a ver qué tal está el almuerzo, pero sí, estuvo muy buena la iniciativa. Como dije, de escuchar ahora un gobierno nuevo, vamos a ver si realmente se vuelve en prácticas lo que escuchamos hoy y lo que resolvimos hoy en conjunto.